Buenas tardes, jóvenes y señoritas de octavo básico. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la contrarreforma religiosa. Habíamos visto anteriormente que los postulados de Martín Lutero habían provocado una profunda crisis dentro de la Iglesia Católica que va a tener como resultado la aparición de nuevas iglesias, las iglesias protestantes. Dentro de ellas vimos el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Hoy día vamos a hablar de la contrarreforma. La contrarreforma no va a ser otra cosa más que la respuesta que va a dar la Iglesia Católica a todas las críticas realizadas por los reformistas, entre ellos Martín Lutero. ¿Ya? Entonces, repito, va a ser la respuesta de la Iglesia a las críticas llevadas a cabo por Martín Lutero. La contrarreforma va a estar y se va a desarrollar a través de un concilio. Un concilio va a ser una reunión de obispos en donde los obispos se reúnen, estuvieron varios años reunidos, para discutir en el fondo cómo reaccionar o cuál va a ser la respuesta de la Iglesia Católica ante las críticas. Este concilio, esta reunión se realizó en la ciudad de Trento. Ahora, en este concilio los obispos llegaron a la conclusión de que era necesario ratificar, reafirmar todos los principios y dogmas de la Iglesia Católica. Lo primero que dicen es que los 7 sacramentos son válidos. ¿Ya? Básicamente dicen que la reducción que realiza Lutero a 2 sacramentos no es válida y lo que vale sí son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Luego dicen, la jerarquía de la Iglesia se debe mantener porque así funciona la Iglesia, ha funcionado y va a funcionar siempre así. En tercer lugar, establecen que la máxima autoridad de la Iglesia Católica va a ser el Papa y a él le corresponde definir los dogmas de la Iglesia y de la fe católica. Luego establecen que para alcanzar la salvación son necesarias las buenas obras. ¿Ya? Ser buena persona, ser generoso, ser solidario, eso es importante y eso va a ayudar a las personas a alcanzar la salvación, a irse al paraíso. Finalmente, ratifican el culto a la Virgen y a los santos casi en una categoría divina como el mismo Dios. ¿Ya? Luego establecen que la única fuente de fe no es cualquier Biblia, sino la Vulgata. La Vulgata es la única traducción que existía de la Biblia, ¿ya? Y esta era en el idioma latín, no en otro idioma, como planteaba Lutero. Junto con lo anterior, en este concilio de Trento se establecen una serie de reformas también. Se crea el Tribunal de la Inquisición, que es un tribunal que condena, juzga, ¿cierto?, a todos los culpables de herejía, de establecer dogmas o ideas contrarias a la religión católica. También se crean 2 órdenes religiosas importantes. En primer lugar, la Compañía de Jesús, la Compañía de los Jesuitas. Esta orden religiosa era la encargada de difundir la fe católica, pero de forma distinta a como se había hecho hasta el momento. Esta orden religiosa debía la obediencia directa al Papa y debía difundir la fe católica principalmente dentro de los más pobres, de los más oprimidos. ¿Ya? Ellos van a tener especial importancia en la evangelización de América. Recuerde que el descubrimiento de América es también propio de esta época. También crea las Carmelitas de Santa Teresa de Jesús, que es como el paralelo a la Compañía de Jesús, pero en versión femenina. ¿Ya? En resumen, la contrarreforma va a ser el proceso de respuesta de la Iglesia Católica a las ideas reformistas de Lutero. ¿Ya? Básicamente, como principio, va a confirmar el dogma antiguo de la Iglesia Católica, ratifica el culto a la Virgen y a los santos, establece que las buenas obras permiten la salvación del alma, establece como máxima autoridad de la Iglesia y valida la jerarquía de la Iglesia encabezada por el Papa, establece que los 7 sacramentos son válidos. Además, dentro de esas reformas se crea la Inquisición, Tribunal de Justicia, que se encarga de condenar a los herejes, a aquellos que difaman o difunden otras ideas religiosas contrarias a la fe católica. Se crea la Compañía de Jesús y las Carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Bueno, hasta ahí esta breve cápsula que resume el proceso de contrarreforma.